El Azteca. Ese día venía yo caminando rumbo a mi casa. Acababa de bajar del camión que salía de la terminal de Tacuba hacia Toluca y que nos bajaba en la parada de El Zapote, en San Rafael Chamapa. Para ese entonces, en los años 70, ya se habían instalado aquellos grandes hornos donde cocían los ladrillos que decenas de trabajadores fabricaban en aquellas limpias y planas eras. Nunca supe por qué les llamaban así, eras, pero eran unos espacios de terreno de aproximadamente unos 6 metros de ancho, como por 12 de largo, y eran tan planos, que parecía que habían sido construidos por el más experimentado arquitecto. Pero esos espacios de tierra, en realidad, eran construidos por los mismos trabajadores que ahí fabricaban sus ladrillos, con unas plantillas de madera compuestas de 6 espacios de 20 centímetros de largo y 12 de ancho y como por 6 centímetros de profundidad. Estos trabajadores comenzaban a trabajar desde las 6 de la mañana y terminaban su jornada hasta que el sol se ocultaba. Y precisamente era una tarde como esas, que desde la carretera observé que todos los niños, hijos de aquellos trabajadores, se arremolinaban en pos de una persona. Entre ellos, distinguí a uno de los hermanos de mi mejor amigo. Todos los niños reían y se mostraban por demás felices de ver a aquel hombre, que cuando me acerqué y lo vi bien, me pareció un personaje salido de algún cuento de ficción. En primer lugar, por el apodo con el cual era llamado por los niños, el Azteca. Era un hombre de mediana estatura, como de 40 años de edad, y efectivamente, con rasgos indígenas, pero con una gran personalidad en sus rasgos faciales, a tal grado que cuando lo vi de cerca, imaginé que estaba frente a uno de esos guerreros aztecas de los que describían en los libros de historia. Imaginé que estaba viendo al mismísimo Cuauhtémoc, Cuitláhuac o al mismísimo emperador Moctezuma en persona. Tenía una mirada serena, pero muy recia, y lo más impactante era su sonrisa, pues lucía un brillante diente de oro. Su vestimenta era como sacada de una historia de astronautas perdidos en el espacio. Vestía un overol completo, como de esos de mecánico de autos, pero sucio por el polvo y no de grasa. Además, tenía una peculiaridad. Era un overol demasiado grande para su talla, el cual había sido adquirido así a propósito, pues él rellenaba el espacio vacío con papel periódico alrededor de todo su cuerpo para guardar calor en ese tiempo de frío. En su pecho y espalda se fabricaba una especie de chaleco con cajas de cartón. La gente decía que tenía como 2 años que no lo veían por estos lugares, pero los niños lo esperaban quizá tanto como ahora un niño espera a los Reyes Magos o a Santa Claus, pues dentro de sus ropas y de entre tanto papel periódico, siempre los niños alcanzaban algún dulce o algún juguete que podían compartir entre todos ellos, como por ejemplo aquellos famosos trompos de madera a los que el Azteca enseñaba a usar a cada uno de esos niños. Ya cuando oscurecía, todos los niños se iban a sus casas, pero el Azteca nunca se quedaba solo, pues ahora nosotros los adolescentes nos quedábamos rodeando al Azteca para escuchar las historias llenas de realismo que nos mantenían hasta altas horas de la noche y a veces hasta la madrugada. Nos describía de una manera por demás elocuente y casi dibujando en el aire los lugares que había visitado durante los 2 años de ausencia. Él hablaba de grandes montañas verdes, atravesadas por caudalosos ríos. Describía con una gran claridad aquellas grandes cabezas de guerreros gigantes enterrados en la selva. Nos describía grandes edificios con unas grandes escalinatas, con muchas ventanas. Nos platicaba de los sonidos de la selva y el avistamiento desde lejos de algún animal por demás hermoso. Hermoso por sus colores muy llamativos, pero imponente por sus rugidos.
Nos platicaba de grandes fiestas donde la gente vestía con disfraces y máscaras muy coloridas. Nos platicaba de esa gente que salía a las calles a bailar de noche y de día. Fiestas que duraban hasta una semana. Hoy en día imagino que en sus viajes por la República Mexicana, alguna vez estuvo en Tabasco y Veracruz, por aquello de los gigantes enterrados en la selva, refiriéndose a las cabezas olmecas, allá en Tabasco. Las escalinatas con ventanas de El Tajín y los carnavales de Veracruz. De repente, después de varios días de convivir con los habitantes de la comunidad, se desaparecía sin decir nada, volviendo al año siguiente o a los 2 años, y siempre contándonos historias diferentes. Hasta que un día, de nuevo sin decir nada, volvió a desaparecer, pero esta vez para siempre, sin que nadie volviera a saber nada de aquel gran personaje, el Azteca.